Don Ramón era un hombre de casi 80 años, con el cabello blanco y una barba bien cuidada que le daba un aire sabio. A pesar de su avanzada edad, se mantenía en excelente estado físico, disfrutando de caminatas diarias y hábitos saludables que siempre había cultivado desde joven. Lo que pocos sabían era que Don Ramón era uno de los hombres más ricos del país. Había amasado su fortuna a través de décadas de inversiones inteligentes y negocios exitosos, pero jamás se había dejado llevar por los lujos ni las apariencias. Su estilo de vida era sencillo. Vestía ropas cómodas y gastadas, conducía un auto que había tenido por más de 20 años y vivía en una casa modesta, aunque su fortuna le permitía mucho más. Para él, las cosas materiales no definían el valor de una persona. Le gustaba el anonimato, sentirse como cualquier otro en las calles y mercados que frecuentaba. Pero ese día, algo cambiaría en su vida. Decidido a darse un pequeño gusto, Don Ramón entró en un concesionario de autos de lujo. Había pasado frente a esa tienda varias veces en sus caminatas y aunque nunca había sentido la necesidad de comprar un vehículo nuevo, algo en el brillante auto deportivo que estaba en exhibición lo llamó la atención. Ese coche le recordaba su juventud, la velocidad, la libertad en las carreteras y el viento en su rostro. Al entrar, sintió las miradas de los vendedores caer sobre él como si fuera una plaga. Los empleados estaban acostumbrados a clientes que vestían trajes caros y relojes de oro, pero Don Ramón llevaba unos pantalones de lino arrugados y una camisa que claramente había visto mejores días. En lugar de saludarlo con una sonrisa, uno de los vendedores, un joven llamado Roberto, se le acercó con una expresión de disgusto. ¿Le puedo ayudar en algo?, dijo con un tono que destilaba desprecio. Don Ramón sonrió pacíficamente, ignorando el tono del joven. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran por su apariencia, pero siempre había pensado que era mejor así. Le gustaba ver cómo la gente revelaba su verdadera naturaleza cuando no sabían con quién estaban tratando. Estoy interesado en ese auto de ahí, dijo, señalando el deportivo rojo que había visto desde afuera. Roberto alzó una ceja, evidentemente sorprendido de que alguien como él pudiera siquiera soñar con comprar un coche de ese calibre. Ese coche cuesta más de lo que podrías imaginar, replicó con una risa sarcástica. Quizás quieras mirar algo más asequible. Don Ramón mantenía su sonrisa, pero empezaba a notar la falta de respeto en la voz del joven. No te preocupes por el precio. Estoy listo para pagar en efectivo si es necesario, respondió calmadamente. Roberto lo observó de arriba abajo, deteniéndose en las manchas de polvo en los zapatos de Don Ramón. Algo en su interior le dijo que este hombre solo estaba perdiendo el tiempo y no estaba dispuesto a malgastar su energía en alguien que claramente no tenía la capacidad de comprar el coche más barato de la tienda, mucho menos el más caro. Mire, viejo, dijo Roberto, sin molestarse en esconder su irritación, creo que es mejor que busque otro lugar donde le vendan algo dentro de su presupuesto. Aquí solo atendemos a personas serias. Ahora, si me disculpa, tengo clientes de verdad que atender. Sin darle tiempo a responder, Roberto se giró y comenzó a caminar hacia otro cliente que acababa de entrar, ignorando por completo a Don Ramón, como si no existiera. Por primera vez en mucho tiempo, Don Ramón sintió una punzada de indignación. No porque lo trataran mal, sino por la arrogancia y la falta de respeto que había visto en el joven. Miró el concesionario, observó a los otros vendedores, y todos parecían estar cortados por la misma tijera, indiferentes, altivos, solo preocupados por aquellos que aparentaban tener dinero. Don Ramón salió del concesionario sin decir una palabra más. No iba a pelear por algo tan trivial. Pero mientras caminaba por la calle, algo se encendió en su interior. Este incidente le hizo recordar los días en que él mismo fue subestimado, cuando empezaba en el mundo de los negocios y no tenía más que sus manos y su determinación. Una idea empezó a formarse en su mente, una que le permitiría dar una lección, no solo a Roberto, sino a todo el equipo de vendedores de ese concesionario. Lo que Roberto y los demás no sabían era que Don Ramón no solo podía comprar ese coche, sino que podía comprar el concesionario completo. Y tal vez eso era exactamente lo que haría. Pero no solo compraría el concesionario. Tenía algo más grande en mente. Quería enseñarles a esos vendedores una lección que nunca olvidarían. Mientras se alejaba del concesionario, ya con su plan en marcha, Don Ramón sonreía para sí mismo. Lo que sucedería después cambiaría las vidas de todos en ese lugar. No por venganza, sino por justicia.
Les haría entender que el valor de una persona no se mide por la ropa que lleva, sino por algo mucho más profundo. Don Ramón pasó la noche pensando en su próximo movimiento. No era una persona vengativa, pero la humillación que había sufrido en el concesionario le había recordado lo importante que era luchar contra la soberbia y las apariencias. Durante años había trabajado para llegar a la cima sin olvidar sus raíces. Siendo joven, también había sido subestimado, y había aprendido que las personas con actitudes arrogantes rara vez lograban el éxito real. A la mañana siguiente, se despertó temprano como siempre. Caminó hacia su pequeña oficina en casa, donde solía manejar sus negocios. Abrió su laptop y comenzó a buscar información sobre el concesionario que lo había tratado con tanto desprecio. En poco tiempo, descubrió que el dueño de la cadena de concesionarios era un viejo amigo de su juventud, Mauricio, un empresario que también había comenzado desde cero. Sin perder tiempo, don Ramón decidió llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que la cálida voz de Mauricio contestara al otro lado. «Ramón. ¡Qué sorpresa!», exclamó Mauricio con una mezcla de asombro y alegría. «Hace tiempo que no sé de ti. ¿Cómo estás?». «Muy bien, Mauricio, aunque tengo una historia curiosa que contarte. Resulta que ayer fui a uno de tus concesionarios, y digamos que no fui recibido precisamente con los brazos abiertos», dijo don Ramón con una risa contenida. «¿De qué hablas?», preguntó Mauricio, intrigado. Don Ramón le contó con detalle lo que había ocurrido el día anterior, explicando cómo los empleados lo habían despreciado por su ropa y cómo el joven Roberto lo había expulsado de la tienda de manera tan despectiva. «No me interesa tanto el maltrato personal, Mauricio», continuó don Ramón, «sino lo que eso dice sobre la cultura que has permitido crecer en tu empresa. No es solo un problema de un empleado maleducado, sino de cómo están entrenados para tratar a los clientes según su apariencia». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Mauricio estaba reflexionando sobre las palabras de su viejo amigo. Sabía que don Ramón no era alguien que se quejara fácilmente, y si había llamado era porque realmente había visto un problema. «Tienes razón, Ramón. No puedo permitir que eso siga ocurriendo. Estos empleados necesitan una lección». «Pero, ¿cómo te gustaría manejarlo?», preguntó Mauricio con tono serio. «Tengo una idea que podría servir no solo para corregir este comportamiento, sino para convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Quiero hacer una compra especial, pero no como cliente común. Quiero que me ayudes a planear una pequeña sorpresa para ese concesionario. Quiero que sea un experimento social, uno que les enseñe a esos empleados el verdadero valor de una persona», dijo Ramón con un brillo en los ojos. Mauricio, siempre dispuesto a apoyar las ideas de Ramón, aceptó de inmediato. «Cuenta conmigo, Ramón. Estoy seguro de que esto cambiará las cosas para bien. Dime cómo quieres proceder, y yo me encargo de que todo esté listo». Don Ramón sonrió. El primer paso de su plan estaba en marcha. Durante los días siguientes, trabajó en coordinación con Mauricio para establecer los detalles de la sorpresa. El concesionario no sabría lo que les esperaba. La idea era simple pero poderosa. Ramón regresaría al concesionario, pero esta vez no lo haría solo. Vendría acompañado por personas comunes, algunas vestidas de manera modesta, otras con ropa lujosa. Cada uno de ellos, seleccionado con cuidado, tendría una cámara oculta para grabar la reacción de los empleados mientras solicitaban diferentes servicios o información sobre los autos. El objetivo no era avergonzar a nadie, sino exponer los prejuicios y la superficialidad que muchos mostraban al juzgar a los demás solo por su apariencia. Además, don Ramón había decidido hacer algo más impactante. Al final del experimento, revelaría su identidad y daría una lección a todo el equipo del concesionario. No solo les explicaría el error de juzgar por las apariencias, sino que les ofrecería una oportunidad de redimirse. Quería que aprendieran de la experiencia, no para castigarlos, sino para mejorar como profesionales y, sobre todo, como personas. El día del experimento llegó. Don Ramón estaba listo. Vistió de nuevo su ropa sencilla, como la primera vez, y llegó al concesionario en su viejo automóvil. Sin embargo, esta vez había algo diferente, un pequeño grupo de personas lo acompañaba. Eran hombres y mujeres de diversas edades y estilos, cada uno con una historia detrás. Algunos eran modestos trabajadores, otros eran empresarios de éxito que, como Ramón, preferían mantener un perfil bajo.
Cuando el grupo llegó al concesionario, Ramón observó desde la distancia cómo los empleados repetían los mismos errores. Los vendedores ignoraban a los que no vestían ropa cara, mientras atendían con sonrisas a aquellos que parecían tener dinero. Todo el comportamiento estaba siendo grabado discretamente por las cámaras ocultas. Las evidencias de los prejuicios se acumulaban rápidamente. Roberto, el joven vendedor que había expulsado a Ramón la primera vez, estaba una vez más en el centro de la acción. Lo observaba con detenimiento. Era el más altivo de todos, despreciando a los clientes que no consideraba importantes y dedicando todo su tiempo a los que creía que podrían comprar los autos más caros. Pero don Ramón sabía que lo mejor estaba por venir. Minutos después, una gran camioneta negra se estacionó frente al concesionario. De ella bajó Mauricio, el dueño de la cadena de concesionarios, acompañado por su equipo directivo. Roberto y los otros vendedores quedaron atónitos al verlo entrar. Nadie entendía por qué su jefe máximo había decidido hacer una visita sorpresa. Señores, me alegra verlos trabajando, dijo Mauricio con una sonrisa. Pero hoy tengo una sorpresa para ustedes. Don Ramón, que había estado observando todo desde un rincón, se acercó lentamente. Los vendedores lo miraron confundidos, especialmente Roberto, que no podía creer lo que estaba viendo. Les presento a mi buen amigo, don Ramón, dijo Mauricio con una sonrisa. El silencio en la sala fue sepulcral. Los empleados se miraban entre sí sin comprender lo que estaba sucediendo. Don Ramón sonrió y, con voz tranquila, añadió: Hoy quiero hablarles sobre el verdadero valor de una persona, porque no siempre se ve en la ropa que llevan puesta. La atmósfera en el concesionario se tensó cuando don Ramón dio un paso al frente. Roberto y los demás empleados no podían ocultar su sorpresa. ¿Cómo era posible que aquel hombre, al que apenas habían prestado atención y tratado con desprecio, estuviera allí de pie, presentado como un amigo del dueño? Mauricio, observando las reacciones de sus empleados, mantuvo el silencio, dándoles la oportunidad de procesar lo que estaba ocurriendo. Don Ramón, con la calma y serenidad que lo caracterizaban, miró a su alrededor antes de hablar. Me imagino que deben estar sorprendidos de verme aquí, pero quiero que entiendan que no estoy aquí por rencor, comenzó a decir, con una voz firme pero llena de comprensión. Cuando vine por primera vez a este concesionario, me trataron de una manera que, en realidad, no me sorprendió tanto. He vivido lo suficiente para saber que las apariencias engañan, y que muchas personas, lamentablemente, tienden a juzgar a los demás por lo que ven a simple vista. Los empleados, aún en shock, escuchaban con atención. Roberto, que hasta hacía poco se había sentido en control, ahora parecía pequeño, inseguro. La autoridad de don Ramón, más que intimidante, emanaba respeto. No vine aquí a dar lecciones sobre cómo deben hacer su trabajo, continuó Ramón, pero lo que quiero compartir con ustedes es algo que aprendí desde muy joven. Y esa lección es que el valor de una persona no está en su ropa, en el auto que conduce o en la cantidad de dinero que lleva en los bolsillos. El verdadero valor está en su carácter, en cómo trata a los demás, en lo que aporta al mundo. Mauricio intervino en ese momento, añadiendo un poco de contexto para sus empleados. Don Ramón es uno de los empresarios más exitosos del país. No necesita alardear de su riqueza, y eso es lo que lo hace tan especial. Su éxito no se mide por lo que tiene, sino por quién es. Y por eso, cuando me contó lo que sucedió aquí, supe que era algo que no podía ignorar. Los empleados, entre ellos Roberto, parecían incrédulos. Durante tanto tiempo habían juzgado a los clientes basándose en su apariencia, sin detenerse a pensar en lo que realmente importaba. La realidad era que habían estado alejando a personas valiosas, solo por su superficialidad. Don Ramón dio un pequeño paso hacia Roberto, quien había bajado la mirada, avergonzado. En lugar de reprenderlo, Ramón optó por un enfoque más constructivo. Roberto, dijo, pronunciando su nombre con suavidad, sé que no es fácil enfrentarse a esta situación, pero te aseguro que todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos. No estás solo en esto, todos aquí pueden mejorar. Y es por eso que estamos aquí hoy, para ayudarlos a crecer, no solo como vendedores, sino como seres humanos. Roberto levantó la vista, claramente afectado por la compasión de don Ramón. Durante toda su vida había estado obsesionado con las apariencias, creyendo que el éxito se medía en función de lo visible, el dinero, las posesiones, el estatus.
Pero ahora, frente a este hombre, comprendía que estaba equivocado. Había algo mucho más valioso que había pasado por alto. Gracias, murmuró Roberto, sintiéndose cada vez más vulnerable. Don Ramón asintió con una sonrisa tranquila. Sabía que el joven estaba asimilando la lección, y eso era lo que realmente le importaba. No quería verlo castigado, sino transformado. En ese momento, Mauricio intervino nuevamente, esta vez para anunciar la siguiente fase del plan. Hemos decidido que a partir de hoy, habrá un cambio importante en la forma en que se maneja este concesionario, dijo, mirando a cada uno de sus empleados con seriedad. Quiero que entiendan que este negocio no solo se trata de vender autos. Se trata de relaciones, de confianza, de ofrecer un servicio basado en el respeto y la empatía. Y eso comienza por dejar de juzgar a las personas por su apariencia. Los empleados asintieron, algunos visiblemente nerviosos por lo que vendría después. Sin embargo, Mauricio y don Ramón no tenían intenciones de despedir a nadie. Sabían que la transformación debía venir desde el interior y estaban dispuestos a brindarles esa oportunidad. A partir de ahora, continuó Mauricio, implementaremos un nuevo programa de entrenamiento para todos ustedes. No será solo sobre ventas, sino sobre valores. Queremos que aprendan a ver más allá de las apariencias, a escuchar a los clientes con atención y a tratarlos con el respeto que se merecen. Este será un cambio profundo, y espero que lo abracen con todo el corazón. La reacción en la sala fue de sorpresa, pero también de alivio. Los empleados, que habían temido lo peor, ahora veían que no se trataba de un castigo, sino de una oportunidad para mejorar. Roberto, en particular, parecía decidido a aprovecharla. Por último, dijo don Ramón, con una sonrisa más relajada, quiero que sepan que en mi vida he encontrado el éxito, no por lo que he acumulado, sino por las personas con las que he compartido mi camino. Cada persona, sin importar su origen o su apariencia, tiene algo valioso que ofrecer. Y cuando aprenden a ver eso en los demás, descubrirán que el éxito verdadero va mucho más allá del dinero. Los empleados lo miraron con admiración, y en ese momento, Roberto se acercó a don Ramón. Señor, dijo con una voz entrecortada, lamento mucho cómo lo traté. No hay excusa para lo que hice, pero le prometo que aprenderé de esto. Ya no seré esa persona que juzga a los demás por lo que veo por fuera. Don Ramón puso una mano en el hombro de Roberto, transmitiéndole comprensión. No te preocupes, muchacho. Lo importante es que has aprendido algo hoy. Y eso es lo que cuenta. Mauricio, viendo cómo el equipo comenzaba a asimilar las palabras de don Ramón, supo que este era solo el comienzo de una nueva era para su concesionario. Con un equipo más consciente, más empático y menos superficial, sabía que el negocio no solo prosperaría, sino que dejaría una huella positiva en todos aquellos que pasaran por sus puertas. El grupo de personas que don Ramón había traído para el experimento social se acercó, cada uno compartiendo su experiencia sobre cómo había sido tratado en la tienda. Era evidente que había mucho que cambiar, pero todos se sentían optimistas. Esta no solo había sido una lección para Roberto y los empleados, sino para todos los presentes. Don Ramón, satisfecho con el resultado, se despidió de su amigo Mauricio y del equipo, sabiendo que había plantado una semilla que daría frutos a largo plazo. Mientras salía del concesionario, sentía una paz interior. No necesitaba venganza ni castigo. La justicia se había hecho de una manera mucho más poderosa, a través de la reflexión y el aprendizaje. El juego del orgullo había terminado, y la lección estaba clara. Don Ramón salió del concesionario, dejando atrás una atmósfera cargada de emociones y reflexiones profundas. Mientras caminaba hacia su auto, sintió una satisfacción tranquila, la de haber sembrado una semilla de cambio que, aunque pequeña, podía transformar no solo la actitud de un grupo de empleados, sino también la cultura de un negocio que había olvidado los valores fundamentales. El sol comenzaba a caer sobre la ciudad, y las luces del atardecer proyectaban sombras largas sobre las calles. Don Ramón, acostumbrado a un ritmo de vida en el que los detalles más simples le brindaban paz, observó el horizonte con una sonrisa ligera en el rostro. Sabía que ese momento en el concesionario había sido solo el principio. Su experiencia le enseñó que, para que el cambio ocurriera, se necesitaba constancia, perseverancia y, sobre todo, una voluntad auténtica para mejorar. Al día siguiente, Mauricio, el dueño del concesionario, se levantó temprano.
Después de la experiencia del día anterior, no podía ignorar lo sucedido. Aunque su negocio era próspero, no podía permitir que su equipo siguiera actuando con ese nivel de superficialidad y falta de empatía. Sabía que las lecciones de don Ramón debían integrarse profundamente en la cultura del concesionario y estaba decidido a tomar medidas. Cuando llegó al concesionario, encontró a Roberto ya en su puesto. Para sorpresa de Mauricio, el joven parecía diferente. Estaba sentado en su escritorio, revisando los documentos, pero su actitud no era la misma de siempre. Ya no se le veía con el aire de arrogancia que solía tener. En cambio, parecía estar más centrado, como si estuviera reflexionando sobre lo que había ocurrido el día anterior. «Buenos días, Roberto», saludó Mauricio al entrar. Roberto levantó la vista, claramente aún cargando con el peso de sus errores. «Buenos días, señor Mauricio», respondió con una voz mucho más tranquila de lo habitual. Mauricio se acercó a él, notando el cambio en su semblante. «Quiero hablar contigo antes de que comiencen las actividades del día», dijo Mauricio, con tono serio pero comprensivo. Roberto asintió, sabiendo que esa conversación era inevitable. Ambos se dirigieron a la oficina privada de Mauricio, donde la luz de la mañana inundaba el espacio de manera acogedora. «Roberto», comenzó Mauricio, sentándose frente a él, «lo que sucedió ayer fue un punto de inflexión para todos aquí, pero sobre todo para ti». Roberto asintió en silencio, su mirada reflejaba un sincero arrepentimiento. «Durante años he visto cómo interactuabas con los clientes, cómo te movías en este lugar», continuó Mauricio. «Has sido uno de los mejores vendedores que hemos tenido, nadie puede negarlo. Pero el éxito en las ventas no es solo una cuestión de números, Roberto. Se trata de las relaciones que construyes, de cómo tratas a las personas». Roberto levantó la mirada, haciendo un esfuerzo por entender todo lo que le estaba diciendo su jefe. «He reflexionado mucho desde ayer, señor», respondió Roberto. «No puedo justificar lo que hice. Don Ramón me abrió los ojos de una manera que no esperaba, y quiero cambiar. Quiero ser alguien mejor, no solo por mi trabajo, sino como persona». Mauricio esbozó una sonrisa ligera. Era el tipo de respuesta que esperaba escuchar, pero sabía que las palabras no eran suficientes, lo importante era la acción. «Me alegra escuchar eso, Roberto», dijo con sinceridad, «pero quiero que entiendas que cambiar no es algo que suceda de la noche a la mañana. El verdadero cambio requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Y no quiero que lo hagas solo por este concesionario, quiero que lo hagas por ti mismo». Roberto asintió de nuevo, con determinación en los ojos. «Estoy dispuesto, señor Mauricio», dijo con firmeza. «Haré lo que sea necesario para ser una mejor persona». Mauricio se levantó de su silla y se acercó a Roberto, colocándole una mano en el hombro. «Entonces empieza hoy», dijo con un tono paternal. «Pero no estarás solo en esto. Voy a implementar un programa de entrenamiento para todo el equipo. Quiero que todos aquí entiendan lo que significa el verdadero éxito y tú serás el primero en participar. Quiero que lideres con el ejemplo». Roberto lo miró con sorpresa. No esperaba que Mauricio le ofreciera una oportunidad de liderazgo después de lo que había pasado. «¿Está seguro de eso, señor?», preguntó con cierta inseguridad. «Completamente», respondió Mauricio. «A veces, la mejor manera de aprender es enseñando. Si logras mostrarle a los demás el cambio en ti, no solo mejorarás como persona, sino que también inspirarás a quienes te rodean». Roberto asintió con gratitud, sintiendo que se le daba una segunda oportunidad, no solo en el trabajo, sino en la vida. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. A lo largo de la semana, Mauricio comenzó a implementar los cambios prometidos. Se organizó una serie de talleres sobre atención al cliente, empatía y valores, en los que todos los empleados debían participar. Roberto, aunque nervioso al principio, se destacó como uno de los más comprometidos, absorbiendo cada lección y aplicándola a su propio comportamiento. Una mañana, mientras el concesionario estaba lleno de clientes, entró una mujer mayor, vestida de manera sencilla, con un bolso de tela colgando de su brazo. Roberto, atento, la vio entrar y, sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia ella con una sonrisa genuina. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó con amabilidad. La mujer, sorprendida por la atención inmediata, sonrió de vuelta. «Solo estoy mirando, joven»,
respondió con cortesía. Entiendo, si necesita cualquier cosa, estaré por aquí cerca, dijo Roberto, manteniendo una actitud respetuosa, sin presionar. A lo largo de la siguiente hora, la mujer recorrió el concesionario, observando los autos con detenimiento. Varios de sus colegas notaron el cambio en Roberto, como se había vuelto más atento, más considerado con los clientes, sin importar su apariencia o lo que parecía que podían comprar. Al final de su recorrido, la mujer se acercó nuevamente a Roberto. ¿Podrías decirme más sobre ese modelo?, preguntó, señalando un auto de lujo. Roberto, sin juzgar, le explicó todos los detalles del vehículo. Lo hizo con tanto esmero que la mujer, visiblemente complacida, decidió hacer una prueba de manejo. Horas más tarde, la mujer, para sorpresa de todos, firmó la compra de uno de los autos más costosos del concesionario. Cuando la transacción se cerró, Roberto se acercó a Mauricio, quien había observado todo desde su oficina. Creo que lo estoy logrando, señor, dijo Roberto, con una mezcla de humildad y orgullo. Mauricio asintió. Este es solo el comienzo, Roberto. Recuerda, no se trata del auto que vendiste, sino de la conexión que creaste. Eso es lo que importa al final del día. Y con esas palabras, Roberto comprendió que el camino hacia el verdadero éxito apenas estaba comenzando. El concesionario de lujo donde trabajaba Roberto parecía haber sufrido una transformación profunda en las semanas posteriores al incidente con Don Ramón. La atmósfera era más amigable, más acogedora, y no solo porque el equipo hubiera recibido capacitación, sino porque las personas que trabajaban allí empezaron a cambiar su perspectiva. Roberto, quien antes era conocido por su arrogancia y por juzgar a los clientes según su apariencia, ahora se destacaba por su trato amable y respetuoso. Un jueves por la tarde, Don Ramón regresó al concesionario. Esta vez, llevaba el mismo atuendo sencillo que había usado la primera vez, camisa de lino y pantalones de algodón. No había llamado antes ni había anunciado su visita. Simplemente entró al lugar con una expresión tranquila, como si hubiera venido a comprobar algo. Roberto lo reconoció al instante, pero esta vez su reacción fue diferente. El joven vendedor, que en el pasado había subestimado al anciano, se acercó a él con una sonrisa sincera. Don Ramón, me alegra verlo de nuevo, saludó Roberto, tendiéndole la mano. ¿Cómo está? Don Ramón estrechó la mano de Roberto, observando atentamente su semblante. Algo había cambiado en él, y eso era evidente. Estoy bien, Roberto. ¿Y tú?, respondió con voz calmada. Mejor que nunca, Don Ramón, dijo Roberto, casi con un tono de confesión. He aprendido mucho desde la última vez que nos vimos. Don Ramón asintió, percibiendo la sinceridad en sus palabras. Miró a su alrededor y notó cómo todo el equipo del concesionario parecía estar más comprometido con los clientes, con una actitud mucho más respetuosa. Las lecciones que les había dado aquella tarde parecían haber germinado. Me alegra oír eso, respondió Don Ramón. Dime, ¿cómo van las cosas por aquí? Roberto se tomó un momento para responder, como si quisiera elegir cuidadosamente sus palabras. Después de lo que sucedió, Mauricio, el dueño del concesionario, decidió que era hora de cambiar, dijo Roberto. Implementó entrenamientos para todos nosotros, y yo fui el primero en participar. Nos enfocamos en la empatía, en ver más allá de la apariencia. Y la verdad, no ha sido fácil, pero el cambio ha sido real. Don Ramón sonrió ligeramente. El verdadero cambio siempre es difícil, Roberto, le dijo, pero vale la pena si es auténtico. Roberto asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Sintió una profunda gratitud hacia Don Ramón, pues si no fuera por aquel día, quizás nunca hubiera tomado conciencia de su actitud. Quiero disculparme de nuevo, Don Ramón, continuó Roberto. No solo por lo que pasó ese día, sino por cómo era antes. He aprendido que cada persona que entra aquí merece respeto, independientemente de cómo luzca o lo que tenga en el bolsillo. Don Ramón lo miró con ojos tranquilos y asintió. El joven había recorrido un largo camino, y él lo sabía. Las disculpas no cambian el pasado, pero te honra reconocer tus errores, dijo Don Ramón con voz serena. Lo importante es que hayas aprendido la lección. Roberto estaba a punto de responder, cuando Mauricio apareció, al darse cuenta de que Don Ramón estaba de vuelta en el concesionario. Se acercó con una sonrisa cálida. Don Ramón,
Qué alegría verlo de nuevo, dijo Mauricio. Espero que esta vez su experiencia sea mucho más grata. Don Ramón se rió suavemente. Sin duda, Mauricio. Parece que las cosas han mejorado por aquí. Mauricio asintió, satisfecho de que su plan para mejorar el concesionario estuviera dando frutos. Gracias a sus palabras, don Ramón, respondió Mauricio. Nos hizo ver que no estábamos valorando a nuestros clientes como deberíamos, y hemos trabajado duro para corregir eso. Don Ramón observó a Mauricio con una expresión reflexiva. Lo que importa no es solo lo que sucedió en ese momento, dijo don Ramón, sino cómo siguen actuando después. El verdadero desafío no es cambiar por un día o una semana, sino hacer que ese cambio perdure. Mauricio lo miró con respeto, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Tiene toda la razón, don Ramón. Ese es el compromiso que hemos asumido aquí, respondió con firmeza. Don Ramón sonrió y se dirigió nuevamente a Roberto. Dime, Roberto, ¿cómo te has sentido con estos cambios? Preguntó, curioso por escuchar la experiencia del joven. Roberto se tomó un momento antes de responder. Sabía que no era una pregunta fácil de contestar. Al principio fue duro, admitió. Cambiar de mentalidad, especialmente después de tanto tiempo, es difícil. Pero cada día que paso aquí, trato de ser mejor. Ya no me enfoco solo en las ventas, sino en cómo trato a cada persona. Y eso, curiosamente, ha mejorado mis ventas también. Don Ramón asintió con satisfacción. Había visto a muchas personas en su vida, y sabía reconocer cuando alguien realmente estaba cambiando. Me alegra escuchar eso, respondió. A veces, los mayores logros no se miden en cifras, sino en cómo hacemos sentir a las personas. Roberto se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Durante años, había medido su éxito por los autos que vendía, por las comisiones que ganaba. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero éxito era mucho más que eso. Mauricio, que había estado observando la conversación, decidió intervenir. Don Ramón, sé que la última vez que estuvo aquí no tuvo la mejor experiencia, pero me encantaría que pudiera ver algunos de nuestros autos nuevos, dijo Mauricio. Esta vez, por supuesto, con toda la atención que se merece. Don Ramón sonrió amablemente. No vine aquí a comprar hoy, Mauricio, dijo con suavidad. Vine a ver si lo que les dije había tenido algún impacto. Y me alegra ver que lo ha tenido. Mauricio asintió, comprendiendo que para don Ramón, ese era el verdadero valor de su visita. De todos modos, sabe que aquí siempre será bienvenido, dijo Mauricio. Y si algún día decide volver a comprar, estaré encantado de ayudarlo personalmente. Don Ramón rió con calidez. Lo tendré en cuenta, Mauricio. Lo tendré en cuenta. Después de un breve intercambio de palabras, don Ramón se despidió tanto de Roberto como de Mauricio. Al salir del concesionario, sintió una ligera brisa en su rostro, que le recordó lo mucho que las cosas podían cambiar si uno estaba dispuesto a ver más allá de lo superficial. Mientras caminaba hacia su auto, don Ramón pensó en cómo había dejado una pequeña pero significativa huella en ese concesionario, y quizás en las vidas de quienes trabajaban allí. Sabía que su misión no había terminado, pero ese día, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Los verdaderos cambios, pensó, no siempre se ven a simple vista, pero cuando empiezan a suceder, tienen el poder de transformar vidas. Días después de su última visita al concesionario, don Ramón se encontraba en su residencia, una modesta pero acogedora casa en las afueras de la ciudad. A pesar de su riqueza, había elegido vivir en un lugar sencillo, apartado del lujo y las pretensiones. Sentado en su jardín, contemplaba el horizonte mientras una taza de té reposaba sobre la mesa de madera que él mismo había tallado años atrás. Aquella paz que sentía en su hogar era algo que valoraba más que cualquier cosa material. Sin embargo, sus pensamientos regresaban constantemente al incidente en el concesionario. No por el desprecio que había sufrido, sino por el impacto que había causado en Roberto y el resto del equipo. Algo le decía que su historia con ellos no había terminado. Mientras meditaba en silencio, escuchó el sonido de un auto acercándose por el camino de grava. Extrañado, se levantó y se dirigió hacia el portón. Para su sorpresa, era Roberto quien estaba estacionando frente a su casa. Llevaba un atuendo formal pero sencillo, nada extravagante, lo que le hizo pensar que el joven estaba haciendo un esfuerzo consciente por demostrar que había cambiado.
Don Ramón abrió el portón con una sonrisa. «Roberto, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con genuina curiosidad. Roberto se acercó con paso decidido, pero con una expresión nerviosa en su rostro. «Don Ramón, espero no estar interrumpiendo», dijo. «Pero necesitaba hablar con usted. Hay algo que no puedo dejar pasar». Intrigado, don Ramón lo invitó a pasar. Ambos se sentaron en el jardín, bajo la sombra de un árbol frondoso, y don Ramón sirvió una segunda taza de té para su joven visitante. «Dime, Roberto, ¿qué es eso que tienes en mente?», preguntó el anciano, mientras sorbía su té con calma. Roberto, quien había estado preparando sus palabras desde que decidió ir a visitar a don Ramón, tomó un respiro profundo antes de comenzar. «Desde que usted vino al concesionario, he estado dándole muchas vueltas a lo que sucedió. No solo a lo que pasó conmigo, sino a lo que significó para mí como persona», empezó Roberto, bajando la mirada por un momento. «He estado viviendo una vida llena de superficialidades, enfocado solo en el dinero y las apariencias. Pero usted me hizo darme cuenta de que hay más en la vida que eso». Don Ramón escuchaba en silencio, permitiendo que Roberto se expresara libremente. Sabía que lo que el joven estaba por decir venía desde el fondo de su corazón. «Desde muy joven», continuó Roberto, «me enseñaron que el éxito se medía por las cosas que uno tenía. Mi familia nunca tuvo mucho dinero, pero mis padres siempre creyeron que lo más importante era ascender socialmente. Me inculcaron que debía luchar por ser alguien, y creí que la única manera de hacerlo era consiguiendo cosas. Por eso empecé a trabajar en ese concesionario. Quería estar rodeado de lujo, quería ser parte de ese mundo». Don Ramón, que había escuchado historias similares a lo largo de su vida, entendía bien el sentimiento. Muchas personas habían caído en la trampa de confundir el éxito con la acumulación de bienes materiales. «¿Y qué te hizo cambiar de perspectiva?», preguntó con amabilidad. Roberto lo miró con sinceridad, sabiendo que no podía ocultar nada ante aquel hombre que parecía leer su alma. «Usted, don Ramón», confesó. «Su reacción, su sabiduría, me hicieron darme cuenta de lo equivocado que estaba. Durante años, menosprecié a personas como usted, basándome solo en su apariencia. Pero lo que usted me enseñó fue que el verdadero valor no está en las cosas, sino en el respeto, en la humildad, en cómo tratamos a los demás». Don Ramón asintió lentamente, sin interrumpir al joven. Sus palabras eran una señal de que el mensaje había calado profundamente. «Por eso estoy aquí», continuó Roberto, con un tono de decisión en su voz. «Quiero pedirle su ayuda, su consejo. No quiero seguir viviendo esta vida solo por las apariencias. Quiero ser mejor, quiero encontrar un propósito real». Aquello tomó a don Ramón por sorpresa. Si bien había visto el cambio en Roberto, no esperaba que el joven llegara tan lejos en su reflexión. Le causaba una mezcla de satisfacción y responsabilidad saber que alguien lo consideraba una guía. «Roberto, encontrar un propósito no es algo que se logra de la noche a la mañana», respondió don Ramón después de unos segundos de reflexión. «Es un camino que uno debe recorrer con paciencia y apertura. Pero si estás dispuesto a hacerlo, puedo compartirte lo que he aprendido a lo largo de mi vida». Roberto, con los ojos llenos de determinación, asintió. «Estoy dispuesto, don Ramón. Haré lo que sea necesario». Don Ramón sonrió con ternura, recordando sus propios años de juventud, cuando también había buscado un propósito, cuando había tenido que aprender lecciones difíciles sobre lo que realmente importaba en la vida. «Entonces, lo primero que debes hacer es empezar a ver a las personas por lo que son, no por lo que tienen», dijo don Ramón, sirviéndose más té. «Esa fue la lección más importante que tuve que aprender. A lo largo de mi vida, conocí personas que tenían mucho dinero, pero eran miserables. Y también conocí a gente que, con poco, eran felices. El dinero puede darte comodidad, pero no te da paz ni propósito». Roberto escuchaba atentamente, como si cada palabra de don Ramón fuera una llave que abría una nueva puerta en su mente. «Lo que quiero decir», continuó don Ramón, «es que el verdadero éxito es cómo impactamos en la vida de los demás. Si puedes hacer que una persona se sienta valorada, si puedes ayudar a alguien a mejorar su vida, entonces habrás encontrado un propósito mayor que cualquier cantidad de dinero». Roberto reflexionó sobre esas palabras. Durante años, había creído que el dinero era lo único que importaba. Ahora, se daba cuenta de que había algo mucho más profundo que buscar.
¿Y cómo puedo empezar a cambiar, don Ramón?, preguntó, ansioso por recibir más orientación. Empieza por cambiar cómo te ves a ti mismo y a los demás, respondió don Ramón, mirándolo a los ojos. Deja de buscar validación externa. En lugar de eso, encuentra satisfacción en ser útil, en ser justo, en tratar a todos con respeto. Y poco a poco, verás cómo todo a tu alrededor cambia. Roberto asintió, decidido a seguir esos consejos. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. La conversación continuó durante horas. Don Ramón compartió con Roberto lecciones de su vida, anécdotas y reflexiones que había acumulado a lo largo de los años. Roberto, por su parte, absorbía cada palabra con avidez, sabiendo que estaba recibiendo un regalo invaluable, la sabiduría de alguien que había vivido una vida plena. Cuando finalmente el sol comenzó a ponerse, Roberto se despidió de don Ramón con un profundo agradecimiento. Sabía que lo que había comenzado como una simple visita se había convertido en un punto de inflexión en su vida. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Roberto sentía una mezcla de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, no se preocupaba por las ventas, ni por el dinero, ni por lo que otros pensaban de él. Estaba enfocado en algo mucho más grande, en encontrar su propósito, en cambiar su vida para mejor. Las semanas que siguieron a la visita de Roberto a la casa de don Ramón fueron un torbellino de emociones para el joven. Había comenzado a ver el mundo con nuevos ojos, entendiendo que no todo giraba en torno a las posesiones materiales y las apariencias. Pero cambiar su vida no sería una tarea fácil. Durante años, había estado inmerso en una cultura de competitividad, prestigio y riqueza, y desaprender esos valores sería un proceso largo y desafiante. Roberto comenzó haciendo pequeños cambios. En el concesionario, ya no trataba de impresionar a los clientes por su dinero o por las ventas que podía hacer. Se centraba más en entender a las personas, en escuchar sus historias y en ofrecerles lo que realmente necesitaban. Al principio, sus compañeros notaron el cambio con curiosidad, algunos incluso con burla. Pero con el tiempo, aquellos que se habían reído de su nuevo comportamiento comenzaron a ver que había algo diferente en él, algo más auténtico. Un día, mientras Roberto revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era Santiago, el dueño del concesionario. Su tono de voz era firme y directo, como siempre. Roberto, necesito verte en mi oficina, dijo sin preámbulos. El corazón de Roberto se aceleró. Aunque había hecho todo lo posible por mantenerse en el buen camino, no podía evitar sentir una punzada de nervios. ¿Acaso Santiago no estaba contento con su nueva actitud? ¿Quizás los cambios que había implementado no eran bien recibidos en el concesionario? Tomando una profunda bocanada de aire, Roberto se dirigió hacia la oficina de su jefe. Sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. Cuando llegó, Santiago lo recibió con una expresión seria, aunque no hostil. Lo invitó a sentarse y comenzó a hablar. He estado escuchando muchas cosas sobre ti últimamente, Roberto, dijo Santiago, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Algunos de los otros empleados me han contado que ya no estás tan enfocado en las ventas como antes. Que has dejado de lado esa agresividad que te caracterizaba. Roberto tragó saliva, sintiendo que su pecho se contraía. Las palabras de Santiago eran ciertas, había cambiado su enfoque. Pero, ¿acaso eso significaba que lo iban a despedir? Sí, Santiago, respondió, tratando de mantener la calma. He estado reflexionando mucho sobre mi forma de trabajar y he llegado a la conclusión de que quizás estaba priorizando las cosas equivocadas. Creo que hay formas más humanas de llevar este negocio. Santiago lo observó en silencio por un momento, evaluando cada palabra con detenimiento. Luego, para sorpresa de Roberto, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de su jefe. ¿Sabes? Me recuerdas a mí cuando era más joven, dijo Santiago, con un brillo nostálgico en los ojos. Hubo un tiempo en el que yo también pensaba que el éxito era solo cuestión de dinero. Pero aprendí, por las malas, que no es así. Y me alegra ver que tú lo estás aprendiendo por ti mismo. Roberto lo miró, sorprendido por la confesión de Santiago. Siempre había pensado que su jefe era un hombre completamente centrado en el negocio, alguien que valoraba las cifras y las ganancias por encima de todo. Pero ahora estaba viendo una faceta diferente de él, una más humana y empática. No te voy a mentir, Roberto, continuó Santiago, entrelazando las manos.
Este negocio se sostiene gracias a las ventas y es importante que sigamos siendo competitivos. Pero también creo que hay espacio para hacerlo de una manera más genuina, más honesta. Si puedes encontrar el equilibrio entre ambos enfoques, entonces tendrás un futuro brillante aquí. Las palabras de Santiago resonaron profundamente en Roberto. Se sintió aliviado al ver que su jefe no solo entendía su cambio, sino que también lo apoyaba. Gracias, Santiago, respondió Roberto con sinceridad. Haré todo lo posible por encontrar ese equilibrio. Santiago asintió, satisfecho con la respuesta. Confío en que lo harás, dijo, levantándose de su silla para darle una palmada en el hombro. Ahora, vuelve al trabajo. Tenemos muchos autos que vender. Roberto dejó la oficina sintiéndose más ligero que nunca. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero tener el apoyo de Santiago le daba la confianza que necesitaba para seguir adelante. Al salir del concesionario aquella tarde, algo lo impulsó a ir a visitar nuevamente a don Ramón. Quería contarle lo que había sucedido, agradecerle por las enseñanzas que le había brindado y, quizás, recibir un poco más de su sabiduría. Al llegar a la casa de don Ramón, lo encontró en el jardín, tal como la última vez. El anciano estaba podando algunas plantas y al ver a Roberto, una sonrisa se dibujó en su rostro. Me alegra verte, muchacho, dijo don Ramón, dejando a un lado las tijeras de podar. ¿Cómo te ha ido? Roberto, lleno de entusiasmo, le contó todo lo que había sucedido desde su última visita. Habló sobre los cambios en su vida, su relación con sus compañeros de trabajo y, finalmente, su conversación con Santiago. Don Ramón lo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya supiera lo que Roberto estaba a punto de decir antes de que lo dijera. Es bueno ver que has encontrado un camino, Roberto, dijo don Ramón una vez que el joven terminó su relato. Pero recuerda, el éxito no es algo que se consigue de una sola vez. Es un proceso constante, una lucha diaria por ser mejor. Roberto asintió, sabiendo que don Ramón tenía razón. Aunque sentía que había dado grandes pasos, también sabía que el verdadero desafío estaba en mantenerse firme en su nuevo enfoque. Lo sé, don Ramón, respondió Roberto. Aún tengo mucho que aprender. Por eso quería pedirle si podría seguir viniendo a verlo de vez en cuando. Siento que usted tiene mucho más que enseñarme. Don Ramón sonrió con calidez. Estaré aquí siempre que me necesites, muchacho, respondió. Pero recuerda que las verdaderas lecciones de la vida no se encuentran solo en las palabras de los demás. Están en las experiencias que vivimos, en los errores que cometemos y en cómo elegimos corregirlos. Roberto lo miró con gratitud. Sabía que no habría podido llegar tan lejos sin la influencia de don Ramón. Pero también comprendía que su propio viaje apenas estaba comenzando. Tendría que enfrentarse a más obstáculos, a más tentaciones de volver a sus viejas costumbres. Sin embargo, ahora tenía una brújula interna que lo guiaba, y estaba decidido a seguir el camino que había comenzado a trazar. Cuando se despidió de don Ramón aquella tarde, lo hizo con un nuevo sentido de propósito. Mientras conducía de regreso a la ciudad, pensaba en cómo su vida había dado un giro tan inesperado. Lo que había comenzado como un simple trabajo en un concesionario de lujo ahora se había convertido en una búsqueda de algo mucho más profundo, la redención de su propia alma. Roberto sabía que, con la ayuda de don Ramón y el apoyo de Santiago, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Su camino hacia la redención acababa de empezar y estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar cuán largo o difícil fuera. Los meses que siguieron fueron una transformación total para Roberto. Había aprendido a caminar por la vida con más humildad y sabiduría, gracias a las lecciones impartidas por don Ramón. A su alrededor, las cosas también comenzaban a cambiar. Los empleados del concesionario notaron la nueva actitud de Roberto, e incluso Santiago comenzó a incorporar nuevas políticas en la empresa que priorizaban no solo las ventas, sino también el trato humano y la integridad en las negociaciones. El concesionario se estaba convirtiendo en un lugar diferente, donde la gente se sentía valorada, no por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por quienes eran. Y, curiosamente, las ventas no disminuyeron. De hecho, el enfoque más genuino de la empresa atrajo a más clientes, aquellos que apreciaban ser tratados con respeto y honestidad. Roberto había encontrado su equilibrio. Ya no sentía la presión de ser el mejor vendedor a cualquier costo.
Ahora sabía que su éxito personal y profesional debía construirse sobre una base sólida de ética, empatía y autoconocimiento. Un día, mientras caminaba por el concesionario, recordando cómo todo había empezado, un pensamiento cruzó por su mente: ¿qué había sido de don Ramón? Había pasado un tiempo desde su última visita y sentía la necesidad de volver a ver al hombre que tanto le había enseñado. No quería dejar que el tiempo y la distancia deterioraran la relación que habían construido. Así que esa tarde, después del trabajo, Roberto condujo hasta la casa de don Ramón. Sin embargo, cuando llegó, algo parecía diferente. La puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Tras unos minutos de espera, decidió preguntar a uno de los vecinos. «Disculpe, ¿sabe si don Ramón está en casa?», preguntó Roberto, sintiéndose un poco inquieto. La vecina, una mujer mayor con ojos bondadosos, le lanzó una mirada triste. «Don Ramón falleció hace unas semanas, hijo», dijo con suavidad. «No tenía familia cercana, pero varios de nosotros aquí en el vecindario nos encargamos de todo. Lo queríamos mucho». Roberto sintió un nudo en la garganta. No pudo evitar el golpe de tristeza que lo invadió. Don Ramón, el hombre que le había mostrado el verdadero significado de la vida, ya no estaba. «¿Cómo ocurrió?», preguntó, todavía atónito por la noticia. «Simplemente fue su momento», respondió la mujer, dándole una palmadita en el brazo. «Vivió una buena vida, y sé que se fue en paz. Siempre hablaba de lo importante que era aprovechar cada día, y creo que lo hizo hasta el final». Roberto se quedó un momento en silencio, digiriendo la noticia. Aunque la pérdida de don Ramón era dolorosa, también se dio cuenta de algo importante: el legado de don Ramón no había muerto con él. Sus lecciones, sus palabras, todo lo que había compartido con Roberto, seguían vivas dentro de él. Esa noche, mientras conducía de vuelta a la ciudad, Roberto reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Sabía que, aunque don Ramón ya no estaba físicamente presente, su influencia seguiría siendo una parte esencial de su vida. Unos días después, Roberto decidió hacer algo para honrar a don Ramón. En una reunión con Santiago, le propuso una idea que había estado rondando en su cabeza desde el momento en que supo del fallecimiento del anciano. «Santiago, quiero hablarte de algo», dijo Roberto, tomando asiento en la oficina de su jefe. Santiago lo miró con curiosidad. «Adelante, te escucho». «He estado pensando en todo lo que hemos hecho aquí en el concesionario y en cómo hemos cambiado nuestra forma de trabajar», comenzó Roberto. «Y quiero sugerir que hagamos algo para retribuir a la comunidad. Algo que realmente marque una diferencia». Santiago entrecerró los ojos, pero no de desconfianza, sino de interés. «¿Qué tienes en mente?». «Quiero que creemos un programa en honor a don Ramón, el hombre que me hizo ver las cosas de otra manera. Un programa de becas o de apoyo a personas que lo necesiten, aquellos que, como don Ramón, tal vez no tengan muchas posesiones materiales, pero que tengan algo valioso que ofrecer al mundo. Podríamos destinar parte de nuestras ganancias para ayudar a esas personas a tener mejores oportunidades». Santiago se quedó en silencio, reflexionando sobre la propuesta. Finalmente, asintió con una sonrisa. «Es una excelente idea, Roberto. Don Ramón parece haber sido un hombre excepcional, y creo que hacer algo así en su honor es la mejor manera de recordar su legado». Así fue como nació el programa Don Ramón de Apoyo a la Comunidad, una iniciativa que no solo ofrecía becas, sino también capacitaciones y oportunidades laborales a personas desfavorecidas. El concesionario de lujo se convirtió en un símbolo de algo más que riqueza material. Era un lugar donde las personas podían encontrar apoyo y ayuda genuina para mejorar sus vidas. Con el tiempo, la historia de don Ramón y su influencia sobre Roberto se extendió, y muchas personas comenzaron a hablar sobre el impacto que había tenido en la comunidad, a pesar de no haber sido un hombre rico o famoso. Sus enseñanzas de humildad y gratitud resonaron en todos aquellos que escucharon su historia. Roberto, por su parte, continuó su vida con un nuevo propósito. Ya no veía su trabajo como una simple forma de ganar dinero, sino como una plataforma para ayudar a los demás y hacer una diferencia real. A medida que pasaban los años, nunca olvidó las lecciones de don Ramón y siempre buscó transmitirlas a quienes lo rodeaban. Un día, muchos años después, mientras observaba una entrega de becas en el concesionario, Roberto sonrió al ver los rostros llenos de esperanza de los jóvenes beneficiarios.
Sabía que, en el fondo, don Ramón seguía presente, guiando con su sabiduría a una nueva generación de personas dispuestas a cambiar sus vidas para mejor. Roberto ya no era el joven arrogante que creía que lo sabía todo. Ahora era un hombre más sabio, más humilde y mucho más feliz. Había descubierto que el verdadero lujo no estaba en los autos que vendía ni en el dinero que ganaba, sino en la capacidad de impactar positivamente en las vidas de los demás. El legado de don Ramón no era solo una historia que contar. Era una vida que se vivía, día a día, en cada acción, en cada decisión, en cada paso que daba hacia el futuro.